Dios les bendiga, amados hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo. Espero pues que se encuentren bien, gozando pues de la comunión con el Señor Jesucristo. En esta ocasión pues para darle ya conclusión a lo que es esta serie de estudios que hemos estado, de reflexiones, mejor dicho, que hemos estado haciendo sobre el Salmo 91. Ya estamos en la parte final de lo que son las promesas de Dios que Dios nos da a través de esta escritura del Salmo 91, y así como los compromisos de Dios en cumplir con lo que Él nos promete, estas promesas de libramiento, estas promesas de liberación y de protección que Él nos da en el Salmo 91, y que, como digo, pues la hemos contextualizado, como quien dice, pues esta escritura en el marco de la situación que está ocurriendo a nivel mundial y que también pues ha tocado a Venezuela de esta pandemia del coronavirus. Entonces, hasta ayer vimos el verso 15 lo desglosamos como en 4 partes. Hoy vamos a ver la última parte del verso 15 y el verso 16, que también lo he dividido en 2 partes. Entonces, la última parte del verso 15 dice, le glorificaré. Y el verso 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos 2 textos, del verso 14 y hasta el 16, están dentro de lo que llamamos entonces los compromisos de Dios. Los compromisos de Dios en cumplir estas promesas a favor de aquellos que han puesto en Él su confianza. Entonces, esta parte del verso 15, le glorificaré, ¿de qué nos habla? Nos habla de honra, nos habla de honra. La palabra honra es una palabra que es una palabra muy importante en toda la Biblia. Y Dios ha dicho claramente en su palabra que Él honra a los que le honran. Eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30, donde dice, Dios honro a los que me honran y a los que me desprecian lo tengo en poco. En el verso, en el Salmo número 2 y en el capítulo 12, bueno, ahí hay una orden entonces de honrar también al Hijo. No solamente honrar al Padre, sino que de honrar también el Hijo. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el verso 26, entonces Cristo dice, si alguno me honra, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, este texto, esta parte final, le glorificaré, habla de honra. Y está claro entonces que a Dios le agrada honrar al alma que vive enteramente para Él. ¿Y cómo lo honra Dios? Bueno, Dios lo honra a tales personas con vida de gran utilidad, con vida de gran influencia entre sus compañeros. ¿Y cómo los bendice? Bueno, ¿cómo los honra? Con grandes bendiciones derramadas sobre la obra que estas personas realizan. Y finalmente, ¿cómo honra Dios al que le sirve? ¿Cómo honra Dios al que lo honra a Él? Entonces lo honra también con el sello de su Espíritu Santo. Recordando lo que hemos dicho en las meditaciones anteriores, un creyente es una propiedad de Dios sellada con el Espíritu Santo. Y esta declaración de la palabra debe ser para todos nosotros los creyentes motivo de gozo y de alegría de manera permanente. Que eso nos tiene que dar a nosotros seguridad y nos tiene que dar a nosotros confianza y esperanza en nuestro Dios. Somos una propiedad de Dios,
sellado con su Espíritu Santo. Pero también la Escritura nos dice que más tarde en la eternidad, Dios nos va a dar coronas y reinos que Él tendrá por otorgar. Nos dice que seremos reyes y sacerdotes para Dios y que hay entonces allí una corona de vida para todos los que le aman. Entonces, y no solo eso está dispuesto para los que le han servido mucho, sino para los que le han amado de verdad. Para todos los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, entonces tienen una honra de parte de nuestro Dios. El verso entonces 16, la parte A dice: los saciaré de larga vida. ¿De qué nos hablas esto? Bueno, esto no significa que nosotros, significa, mejor dicho, que viviremos una larga vida. Todo el que le sirve a Dios, todo el que ama a Dios, vivirá una vida buena. Yo estaba chequeando lo que habla de la Biblia, de la muerte de Abraham, de la muerte de Isaac y de la muerte de todos estos hombres que le sirvieron a Dios. Dice, vivieron llenos de días, murieron llenos de días, en buena vejez. Entonces esto no simplemente, este texto, los saciaré de larga vida, habla entonces no solamente de que viviremos una buena vida, sino que viviremos una vida satisfecha. No solo que viviremos una larga vida, sino que viviremos una vida satisfecha. Que en los días los días del creyente sobre la tierra, el creyente que verdaderamente ama a Dios y le sirve, entonces tendrá en su vida, Dios los recompensa, Dios los bendice con una vida llena de satisfacción. Todos sabemos que la vida sobre el planeta, vivir la vida sobre el planeta es dura, es difícil, es cosa dura, pero el que le sirve a Dios, el que cree en Dios verdaderamente y le sirve, entonces Dios permite que la persona tenga una buena vida, una vida satisfecha. Como lo dice el mismo Señor Jesucristo, si permanecemos en Él, Él satisfará los anhelos profundos de nuestro corazón. Y antes que termine nuestro viaje terrenal, nos va a capacitar entonces para decir como dijo Josué. Josué, una vez que pudo llevar al pueblo de Israel a establecerse en su tierra prometida, él hace un balance de todas las experiencias que tuvieron esa travesía en el desierto. Y él puede llegar a la conclusión de que el pueblo faltó ciertamente ante Dios, pero Dios nunca le falló. Y él dijo estas palabras en Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que habló Jehová a vosotros. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que habló Jehová a vosotros. Todo se cumplió. Entonces, claro está, esta escritura está escrita en su más alto sentido de ser cumplida en los días de la eternidad. En los días de la eternidad, esta escritura también va a cumplirse para todos los creyentes. Durante esos días de la eternidad, dice la escritura que el creyente va a crecer en gloria, el creyente va a vivir en gloria y que esos días de él van a estar en sus más altas y más nobles condiciones de bendición y poder. Porque Él nos ha salvado y nos ha levantado para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como también lo escribió Pablo en el capítulo 2, verso 7 del libro de Efesios. Entonces, Dios no solamente nos va a saciar con larga vida, sino con una vida llena de satisfacción, que eso es
parte de esas bendiciones y de esas promesas y de la forma en que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. El verso 15, la parte B del verso 16, entonces nos dice, y le mostraré mi salvación. Por supuesto, esto significa la gran salvación del Evangelio. El desenvolvimiento del plan de Dios en toda su hermosura y gloria. Está escrito que nosotros en ese momento, en el momento entonces de la eternidad, llegaremos a conocer en toda su anchura y en toda su largura y en toda su profundidad y altura el amor de Cristo. Ese amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento, como nos lo dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. ¿Okay? Pero esto no es para que conozcamos a la salvación como una cosa abstracta, como una idea vaga, sino que es para que conozcamos al Salvador como nosotros fuimos conocidos. Nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 30, que el anciano Simeón, cuando el niño Jesús fue llevado por sus padres para ser presentado en el templo, el anciano Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón pudo reconocer que ese niño que tenía en sus brazos era la salvación de Israel, pero no solo la salvación de Israel, sino la salvación de todo el mundo, y él pudo identificar eso. Entonces, uno puede decir, bueno, seguramente el anciano Simeón debió haber aprendido de memoria el Salmo 91, y nosotros en poco tiempo, al salir de este mundo para estar en la presencia de Dios, también vamos a ver al Señor Jesucristo en toda su hermosura y en toda su gloria, como lo dice Juan. Juan dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a ver al Señor Jesucristo, que es la salvación de Dios, en toda su hermosura y en toda su gloria. Entonces, ¿cuál es la idea con esta meditación ya final de todo lo que son las promesas y el compromiso de Dios en cumplirlas? Bueno, que estas palabras sigan llevando consolación, sigan llevando a nuestras vidas confianza, esperanza, fortaleza y seguridad de que la fe en Cristo es una fe que el fin de ella es la salvación de nuestras almas, que el fin de nuestra fe es ver el rostro de aquel que nos creó. Un día vamos a conocer como fuimos conocidos y un día estaremos en la presencia de Dios nuestro Padre, así como lo estuvo Adán en el huerto del Edén, donde Dios hablaba día a día, cara a cara, con aquella primera pareja de seres humanos, con nuestros padres según la carne. De modo, hermanos, que entonces llenemos de gozo nuestro corazón en este día, al saber que si nosotros permanecemos firmes en la fe que se nos ha dado, entonces un día Dios, y le servimos al Señor con nuestra vida y le amamos, entonces Él va a glorificarnos. Como está escrito, le glorificaré, pero también tenemos la bendición en esta vida presente de que Dios nos conceda una buena vida, una vida de satisfacción, pero también que tenemos la promesa hacia la eternidad, con lo cual está bien clarito entonces que la vida no termina cuando nosotros morimos físicamente, sino que eso es, como lo indica también la Biblia, una separación. Se separa el cuerpo del alma, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces, y como Pablo decía, para mí es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
un día Dios, veremos la salvación de Dios conforme a este verso 16. Salmo 91 entonces es un salmo mesiánico. Lo cumplió el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, y lo va a cumplir de una manera más precisa, más completa en ocasión de su reino milenial. Dios les bendiga. Nos escuchamos mañana con la meditación final. ¿Cuáles son las condiciones entonces que debemos observar, que debemos cumplir para disfrutar en toda su plenitud de todas estas promesas de libramiento y de protección que Dios nos da en esta preciosa escritura del Salmo 91? Dios le bendiga.